Don Jorge, ¿Gustavo, hermano? para mí es un honor tenerte en Sábelo Todo. Y es algo como... Es como diferente. O sea, me siento diferente porque aunque nos vemos toda la semana en puro, pero tú viniste a Sábelo Todo y yo me siento honrado de tenerte aquí. Y mucho más por la razón que tú estás aquí. Bueno, aprovecho y te doy las gracias a ti porque creo que te lo he dicho, gracias a este programa, en mi casa se ha recuperado ese amor por el cine y esos movie nights. De hecho, pasamos un sábado espectacular en casa, mi mujer, mi hija y yo viendo una nueva de Drácula. Ah, ¿pero cuál? ¿Nosferatu? ¿O? No, un love story de Drácula. Ujú. A mí me gustó. Tuvo un final, yo pensaba que iba a destrozar la iglesia católica y el mensaje final fue muy áspero. No voy a contar nada por si alguien la quiere ver, pero No, siempre me acuerdo de ti porque ya estamos en la onda de la cocaleca, todo ese proceso. Y eso era algo que te puedo decir, Ale, que yo tenía que tener, ¿qué? 20 años que no lo coño, hacía. mira, eso que tú me dices sí me trae satisfacción. Nosotros, en mi casa, aunque mis niños son chiquitos, nosotros estamos de chiquitos inculcándole eso. O sea, nosotros hacemos Yo lo hacía. lo que ellos le dicen, vamos a un cine. Entonces nosotros hacemos en el estudio de casa, nosotros quitamos la mesita del coffee table y ahí entonces tiramos una sábana, uno cubre cama y que es una noche sencilla, pero no poco espectacular. a los niños les encanta. Oye, a los adultos también. Yo estoy enfiebrado. También. Y hablando de fiebre, señores, algo que ustedes no van a saber, que ustedes no sabían, es que don Jorge García, el doctor Jorge García, entre muchas cosas, es amante de los chick flicks y la comedia romántica. Así es. Que es una juxtaposición, o sea, eso es como yin and yang ahora mismo. De hecho, yo relajo porque en mi casa a la que le gustan las películas de acción y de tiroteo a la mujer mía. Yo prefiero la comedia romántica. Siempre son... Y eso es algo que la gente ni se imagina de ti. No, pero para que tú veas que la apariencia engaña. Sí. Entonces, se presenta, cuando tú me lo comentaste, dije, mierda, qué ápero, porque es como una excelente oportunidad para hacer lo que nosotros llamamos aquí los movie challenges, que es que, y obviamente ya tú lo sabes porque ya lo habíamos conversado, yo le pedí a Jorge que lo íbamos a retar a que él viera los mejores chick flicks o las mejores comedias románticas en la historia del cine. Él la había visto casi toda porque es un fan. Entonces, ahora tú hiciste tu lista, yo hice la mía, y ahora la vamos a discutir. Vamos a ver cuál fue Cada una tiene sus razones, ¿no? Claro. Obviamente. Claro. Y su encanto en particular. Yo no la tengo en orden. No, es que no hay ningún orden. Pero... Arranca. Por aquí voy con la primera. When Harry Met Sally. ¿Por qué esa película para mí? A pesar de que odio a Billy Crystal, me lo encontré en esa película que hizo un papel. Lo odiaba porque yo estaba enamorado de Meg Ryan. Esa es la verdad. Yo te iba a preguntar cómo tú odias a Billy Crystal, un tipo tan chilling. Es un tipo chilling, pero era más como que yo en mi cabeza no cabía que Billy Crystal se ligara a una Meg Ryan, que me la encontraba tan espectacular. Pero y en esa película Meg Ryan sale bellísima. Bueno, y Meg Ryan en When Harry Met Sally es una historia, la película narra una historia como de 15 años de relación de entre ellos, 20 años, entonces se ve por medio maquillaje, por medio peinado y look. Genial lo hace. Se ve a la muchacha, se ve madurando, y cada etapa de la vida de Meg Ryan en esa película, ella sale espectacular, o sea. Sí. Y no sé si tú, me imagino que sí, que tú recuerdas, mucha gente le llama la atención la película por esa escena icónica en el restaurante donde ella finge que tienen esa supuesta discusión de que si la mujer lo puede fingir o no. A mí, o sea, sí, reconozco que estuvo interesante, pero esa película lo que me atrapa a mí es esa famosa discusión de que si un hombre y una mujer
pueden ser verdaderamente Amigo. amigos y la película termina dándome la razón de Por de supuesto. que no. Por supuesto. Es que la amistad desinteresada, doble vía, porque se puede dar de una vía. Tanto el hombre como la mujer puede ser amigo Sí. del sexo opuesto. Pero una amistad intensa, desinteresada, doble vía, eso no existe. No Correcto. existe. Y a mí en lo personal, o sea, es que, ¿qué año es esa película? 89. Esa película, exacto, esa película 89. Yo, por ejemplo, decía que yo quería que mi pareja fuera eso, o sea, Una amiga porque al final ese es el mensaje que yo capto, que tu pareja debe ser pues tu amiga, o Sí, sea, y sí. esa química, esa dinámica que no siempre tú la consigues, pero a veces yo tengo la suerte de que me tocó, la verdad que sí, y es muy interesante cuando tú compartes tu vida con alguien que no es solamente tu pareja en el ámbito sexual y de pareja, sino que también es tu amiga. Sí, sí. Un tolete de película. Inicia de una forma muy chistosa, evidentemente, y también sí, no voy a negar que tiene otra parte atractiva que uno de viejo la ve un poco diferente, como cuando Billy Crystal empieza en esa fase de que, bueno, logra tener un contacto sexual con Meg Ryan y las cosas entonces se ponen un poco incómodas. Y se separan. Y yo tengo mi teoría de que el que da el palo adelante siempre se arrepiente. Y mal pasa. Y el tipo duró unos años pasándola bien, pero mal pasando también. Sí. Mira, esto nosotros no lo coordinamos. Qué bueno que tú arrancaste con When Harry Met Sally. En mi humilde opinión, el mejor romantic comedy de la historia del cine para mí es When Harry Met Sally. Sí. Sí. Obviamente, y la hemos discutido ahorita, obviamente hay clásicos del cine que son, vamos a llamarle que son más popularmente considerados como los mejores. Pero When Harry Met Sally, de Rob Reiner, del director Rob Reiner, que después te hizo, bueno, que antes de eso te hizo This Spinal Tap, después te hizo A Few Good Men, o sea, el tipo es un tolete de director. A mí lo que me gusta de When Harry Met Sally es que es una comedia romántica. Primero, es una comedia romántica muy sincera, donde presenta situaciones tanto desde el punto de vista del hombre como de la mujer que antes no se había visto en el cine. Por ejemplo, eso decía la Franca de tener un hombre de presentar, porque Billy Crystal es el estereotipo del hombre, pero no deja de ser cierto. Billy Crystal es un tipo muy básico, es un tipo muy directo, es un tipo muy vamos a esto. La mujer, Meg Ryan, es complicada. Es un cliché decir que las mujeres son complicadas, pero las mujeres definitivamente se complican más que los hombres. Teatral. Siendo llano, Billy Crystal te dice literalmente que el hombre y la mujer no pueden ser amigos. Es un tipo muy, muy directo. Y algo también que a mí me gusta mucho de la película. Primero, la comedia, el guión es brillante. Y Nueva York como ciudad es un personaje dentro de la película. Ajá. O sea, como la película dura, como dije anteriormente, algunos 15 años de la historia de esas dos personas, hay muchas escenas de Nueva York. Y yo que soy amante de Nueva York, te da un feeling romántico que, si tú te fijas, después de When Harry Met Sally, Nueva York y romantic comedies se convierten en una industria per se. Entonces ahí tú ves que llega, por ejemplo, que me llega a la mente ahora You Got Mail, que es muy similar, pero con Tom Hanks y en Nueva York. Bueno, antes de eso hay otras películas que son en Nueva York, obviamente. Comedia romántica como Breakfast at Tiffany's, pero lo de When Harry Met Sally yo creo que tiene su comida aparte y el tiempo me ha dado una razón. O sea, si mal no recuerdo, When Harry Met Sally está entre las 100 mejores películas del American Film Institute, de las mejores películas hechas en Estados Unidos. No sabía eso. Y seguro, dentro del renglón de comedia, seguro, de las 100 mejores comedias, está When Harry Met Sally. O sea que excelente
excelente forma de arrancar y yo exhorto a quien no ha visto esa película que la vea huyendo y no la vamos a contar el final porque es espectacular de la forma que esa gente... Lo chulo es que yo tengo una niña adolescente Ajá. y la vimos no hace tanto y ella me dice, wow, papi, ya no hay películas así. No. Ese diálogo, esa conversación en el road trip de ellos es espectacular. Es lo que te digo, que esa película es brillante. Aparte de todo lo que hemos hablado, el guión de esa película, que creo que fue escrito también por Rob Reiner, es magistral. Es magistral y te va llevando poquito a poquito. Tú sabes qué escena me acabo de acordar que es fenomenal, que yo, no importa la cantidad de las veces que yo lo vea, me trae una sonrisa a la cara. Cuando Harry y Sally invitan a sus respectivos mejores amigos. Harry invita a su mejor amigo y Sally invita a su mejor amiga. Sí. Dice que para que conozcan, la mejor amiga de Sally tenía que enamorarse de Harry. Y el mejor amigo de Harry tenía que enamorarse de Sally. Correcto. Salen en pareja, hacen un double date. Y al final, o sea, a las 2 horas, rápidamente se enamoran los panas y se van corriendo. Pero se van literalmente corriendo. Eso es de verdad. Y el resentimiento de Sally cuando se entera que ellos se iban a casar. Sí. La película es muy sincera. La película es muy sincera. ¿Cuál es la próxima? Muy humana. ¿Cuál es la próxima que tú tienes? Sí, muy humana. Entonces la segunda que puse es un poco diferente. Meet Joe Black. ¿Esa es tu película favorita? Literalmente esa es mi película favorita. Tú me la habías comentado. Realmente quizás no por el aspecto romántico per se de la película, que no es que me desagrada, en lo más mínimo, la tipa es espectacular, la actriz. Claire Forlani se llama. Yo creo que esa es una de las mujeres más hermosas que ha pasado por esta tierra y por Hollywood. Que increíblemente, Jorge, esa muchacha, back to back, hizo 2 películas súper populares. Ella hizo The Rock. ¿Verdad? E hizo Meet Joe Black. E increíblemente, después de ahí, se desvaneció, más nunca volvió a salir en ningún lado. ¿Qué habrá pasado? Hizo también una película, pero una película indie, que yo la amo, que se llama Basquiat, que es la historia de Jean-Michel Basquiat, donde ella es la novia de Basquiat, pero una mujer tan bella se desapareció. ¿Es verdad? Más nunca. Claire Forlani se llama. Y actúa muy bien. Meet Joe Black, aparte de que está Anthony Hopkins, que wow, Anthony Hopkins. Yo creo que hay 2 escenas básicas para mí que son las que me terminan atrapando en el concepto de la muerte, porque la muerte es algo que evidentemente no hay, desde luego que no hay una cosa más natural que la muerte, pero sin embargo por más que sea, a todos nos choca, nos duele, sobre todo cuando nos sorprende. Nos sorprende, desde luego. Y Anthony Hopkins, aquel individuo que es el roble, la institución de su familia, por la muerte lo elige a él como figura para venir a conocer lo que era la vida, ¿no? Y que al final también lo reconoce como un hombre excepcional. Esa parte me resulta excepcional. Y Anthony Hopkins, ese momento cuando se empieza a despedir de sus respectivos hijos. Y bueno, y la parte cuando la muerte actuada por Brad Pitt va al hospital. Con la jamaiquina. Y esa conversación con la jamaiquina, esa discusión, donde se asusta primero y le dice tranquila, no tenga miedo, y luego que ella le dice al final ya, y le concede, ¿no? la expiración. Que de igual forma lo hace con el mismo Anthony Hopkins, que le dice que yo debo tener miedo, y le dice un hombre como tú, ¿no? O sea, la película, para mí es más que la parte romántica, vuelvo y te repito, que me gusta porque me dio hasta risa, en el buen sentido de la palabra, como la muerte estaba o sea, esa actuación de Brad Pitt, de sorprenderse con una mantequilla de maní, y evidentemente, imagínate, hacerle el amor se la quería llevar, estaba enamorada de ella. Y lo que significaba llevarse, o sea, era matarla. Que entonces ahí entra el amor de un padre que evidentemente se para y la defiende, ¿no? Claro.
Y obviamente la demostración de la misma muerte de un amor genuino, quizá, en el sentido de devolverle al humano al que le ocupó el cuerpo, ¿no? Pero es una película preciosa. La verdad, es muy fuerte. Esa película yo no la puedo ver sin añudarme. ¿Cuántas veces tú la has visto? Siendo tu película favorita. Más de 20 veces. Más de 20 veces. Sí. Y creo que me estoy quedando corto. La película, a mí me llama la atención varias cosas de esa película. Para mí también, o sea, fabulosa. Primero está la decisión contra la corriente de tú elegir, de tú hacer un casting, castear a la muerte, que es lo más siniestro, lo más feo, lo más temible que hay, que es la muerte. Que fíjate que en la historia del arte, desde la Edad Media, la muerte siempre es el Grim Reaper. Ujú. Siempre es un esqueleto o es una figura monstruosa que Sí. tiene un cloak y tiene ¿cómo que se llama eso? No se le va a El Psyche. Eso para cortar trigo. Sí, la hoz. La Sí, sí, hoz sí. esa, la hoz grande. Y entonces tú casteas en ese papel a el hombre más hermoso y sexy del momento, que era Brad Pitt. Y no solo eso, sino, y esto lo digo con todo el interés heterosexual que tengo, y entonces lo ponen todavía más hermoso el tipo, le hacen un styling que lo hace ver striking. Ajá. Entonces ahí, en la película, tú tienes ahí mimito un choque de filosófico, porque tú ves, por ejemplo, en la escena de la jamaiquina, que está viendo a la muerte como la muerte, no está viendo al hombre hermoso. Tú estás viendo que ella está viendo a Brad Pitt y se asusta de Brad Pitt. Y le teme a Brad Pitt. Y Brad Pitt le habla con bondad, porque esa es otra. O sea, te presenta la muerte como un ser, un ente de otra dimensión, de otro, Que no siente. que no siente, pero al mismo tiempo Entiende. entiende y trata de facilitar las cosas. Y la fotografía de esa película, acuérdate, por ejemplo, y se la estamos contando, Cumpleaños. el cumpleaños. O sea, la escenografía de esa película, la puesta en escena, los fuegos artificiales, la iluminación, esa fiesta, porque el tipo, para los que no lo han visto, el papel que hace Anthony Hopkins es de un titán de industria, no me acuerdo qué industria era, si era comunicación. Comunicaciones. De telecomunicación. El tipo es Rupert Murdoch, o sea, el tipo es el dueño del universo. Y la muerte, y él está a punto de morirse, y antes de la muerte llevárselo, la muerte decide darse un paseo por la tierra. Pero la película es fabulosa, e increíblemente no fue un éxito de taquilla. No. No. Sale en el año 1998. La gente, lo que pasa es que el espectador, el marketing de esa película, lo mercadearon. Y fíjate que hasta el nombre, Meet Joe Black. Joe Black es El nombre ficticio. es un nombre ficticio, pero creo que también en Estados Unidos es slang de la muerte, Joe Black o algo. O sea, Tiene algo que ver, pero yo pensé que era como un John Doe, como un nombre genérico. sí, fue mercadeada como un romantic comedy. Y los póster son la cara gigante de Brad Pitt con la muchacha, con Claire Forlani. Pero tiene el aspecto romántico. Sí, claro, pero por ejemplo, tú y tu novia, o tu novia y tú, o tu esposa y tú, compraron 2 taquillas para ver la nueva película de Brad Pitt, que fue una comedia romántica, y se encuentran con esto que tiene que ver con la muerte, que hay momentos dramáticos. Entonces, me acuerdo muy bien la crítica del momento, porque desde esa época ya yo estaba siguiendo todo esto, y la película no tuvo una buena crítica, y no fue bien aceptada, y fue un fracaso de taquilla, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue revaluando, revalorizando, y al día de hoy es una película que es respetada y amada por muchísima gente. Bueno, a mí me resulta espectacular en el sentido de que Brad Pitt, para mí, me da una manifestación de su
gran repertorio artístico. A mucha gente no le gusta como actor. A mí en esa película me lo dejó bien claro. Ese tipo demuestra la temple que tiene una persona con sabiduría infinita con la muerte. Lo ha visto todo. Claro. Y sin embargo, la inocencia de aquel que no ha vivido. Correcto. O sea, esa escena donde él se enfrenta con el nuero, que él, bueno, la muerte lo termina mochando, de ponerlo en su sitio y saberse toda la jugada y todo con una calma y una temple, y concomitantemente con una cosa tan básica como una mantequilla de maní. no, y salía a caminar por Nueva York, por la calle de Nueva York, y andaba sorprendido. Otra escena que es súper, y me da pena que le estamos contando a la película. La muerte de Brad Pitt. Ah, sí, a mí me chocó. Que es donde la muerte elige El cuerpo. utilizar ese cuerpo. Esa muerte es inesperada y súper A mí me chocó. gráfica, claro. A mí me chocó fuertemente. Chocante. Y más para la época. Que no Chocante. Una cosa así. Y más sí, para sí, sí. Pero un toletazo de película. Estoy un poco viciado, pero dale. altamente recomendado. Va bien con tu listado. Pero no es fácil. What Women Want. Un poquito más en el ángulo de comedia. Mel Gibson, ¿cómo ella se llama? Helen Hunt. Helen Hunt. Esa es otra que le desapareció del mapa. Sí, Helen Hunt fue víctima de... Helen Hunt ha ganado 2 Oscars. O sea, fue una muchacha fue una señora que durante un momento fue muy valorada por la industria. Pero, como suele pasar en Hollywood, Hollywood no tiene uso para mujeres después de cierta edad, antes de ser anciana. O sea, Hollywood tiene uso para mujeres jóvenes y mujeres muy viejas. Pero cuando son mujeres... Middle age. Para una mujer de 50 años que no es Meryl Streep, se le hace difícil. Por eso ya tú no ves en el cine a Michelle Pfeiffer. Sharon Stone. Ya tú no ves en el cine a Sharon Stone. Ya tú no ves en el cine a ninguna de esas mujeres. La misma que, bueno, que hablamos en el capítulo de la semana pasada de Sablo Todo, lo hablamos. Ya tú no ves a Julia Roberts. Porque ya Julia Roberts tiene cierta edad. Entonces, pero hay sus excepciones, ¿no? Pero escasa, mira cómo... Por ejemplo, ¿cómo se llama? La que hizo la película con Keanu Reeves del asalto del bus. Sandra Bullock. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste a Sandra Bullock? Bueno, pero ella hizo una de muchísimo un futbolista. Ese es otro caso. No. La última película que hizo Sandra Bullock, importante, con cierto presupuesto, fue la película que se filmó aquí en República Dominicana, que creo que con Channing Tatum o con que ellos se van a la jungla. ¿Tú sabes cuál es esa? Por eso fue lo que te lo dije. Pero esa es una película de Netflix que casi no tuvo interferencia por la industria de Hollywood de los estudios, que creo que tuvo una distribución limitada en cine. O sea, ese es otro ejemplo, Sandra. Pero ella hizo una que es sobre la historia de un jugador de fútbol americano. Ella es como un middle-aged mom. Pero, Jorge, eso fue hace como 15 años. Esa es la que tú dices. Brightside. The Blind Side. Brightside. 2010. No, 2009. 2009. Ya, todavía. Pero ella era una doñita ya y no. Sí, porque Sandra Bullock no es de ahora, pero es lo que te digo. Entonces, en el caso específico de Helen Hunt, que es un gran talento, sí. La última película importante que hizo Helen Hunt, y fue casi un cameo, fue Castaway, con Tom Hanks, que es la que él se pierde en una isla. Viejo, mira, tú acabas de mencionar eso y me erizo, viejo. Esa escena de ese reencuentro, porque Helen Hunt es una tipa que actúa muy bien. O sea, me sorprende que su ausencia en el cine, y no dudo de lo que me dice, me sorprende mucho que su ausencia en el cine sea por su edad, porque la verdad que la tipa actúa muy bien. Sí, ella es una actoraza, y yo tengo mucho que no la veo. Ella hizo algo recientemente, y fue algo menor. O sea, ya ella, la pobre, no... Ella no está en el plató que debería de estar. Pero no es solamente ella. Fíjate cuando te digo que la
la estrella femenina más importante de los últimos, bueno, por lo menos de los últimos 40 años, del 1990 a la fecha, de los últimos 35 años, la figura más importante de Hollywood, femeninamente hablando, fue Julia Roberts. Y Julia Roberts tiene que no hace una película de alto presupuesto en Hollywood, como 10 años. Ahora va a salir con una película que se llama After the Hunt, que es una película dramática, que es una película bajo presupuesto, de un directorazo, que es el mismo director de The Lobster, que nada, yo espero que le vaya bien. Yo pronostico que quizá le den hasta una nominación al Oscar. Y ahí ella como que vuelva. Pero fíjate que las mujeres que pican mucho son mujeres que ya están viejas. Son Helen Mirren, que tú la viste en Mobland y la viste en 1923. Me encanta ella. Judi Dench vive picando, pero son actrices que ya son viejas. Sí, ya, puedo entender perfectamente bien. ¿Tú sabes cuál pica mucho? Pero pica mucho en teatro y en producciones de bajo presupuesto, Glenn Close. Tremenda actriz. Pero vamos a seguir con... Bueno, imagínate tú una película con ese elenco. Cuba Gooding Jr., Helen Hunt y nada más y nada menos que Jack Nicholson. El pintor, no recuerdo el nombre. Greg Kinnear. Es muy buen actor. Ah, pero tú te hablando entonces de As Good As It Gets. ¿Es Good As It Gets? No, tú dijiste ahorita... Perdón. Porque No, pero vamos a seguir... Brinqué, porque No, es que pero la tengo. vamos a seguir con esa. La tengo en la lista, Después le damos con Mel Gibson. Pero, perdóname. As Good As It Gets, que es una película más importante. La tengo aquí. Y es mejor película. Bueno, están ambas. As Good As It Gets. Vamos a salir de... Vamos a seguir con... What Women Want. Sí. Pero está aquí. Vamos a salir de What Women Want. Está bien. ¿Por qué me resulta Mel Gibson, Helen Hunt, verdad? Y Sinatra. Y ¿cómo se llama esta muchacha, la italianita, que era la barista de... Que estaba enamorada de él. Marisa Tomei. Dios mío. Marisa Tomei. Bueno. Que para la generación de Seud es Aunt May, la tía May. Exactamente. De Peter Parker. Ese cromazo, enamorar Mel Gibson, middle age, buen mozo, tú sabes, porque que tú sientes toda esa aura de testosterona. Pero explícale la trama. Bueno, él tiene un accidente en una... Mel Gibson es un publicista importante. Bien... Quizá machista y como uno mismo, cuando lo que le pasa a cualquiera, que se convierte en un dinosaurio, que le puede pasar a cualquiera, y tiene esa dificultad de cambiar su forma de parecer y de ver las cosas. Y entran entonces a Helen Hunt, a la compañía como vicepresidente, ¿no? De la agencia, y está por encima de él. Para que la gente entienda, porque esta es una agencia de publicidad muy importante en Madison Avenue, en Nueva York, que le están cayendo atrás a una cuenta multimillonaria de Nike. Pero es la división femenina de Nike. La división que hace anuncios para que las mujeres compren tenis y compren ropa de Nike. Entonces, el dueño de la agencia, que es Alan Alda, que es un actorazo, le dice a Mel Gibson: mi hermano, tú eres un monstruo, pero tú no tienes la capacidad de tú hacer una publicidad para mujeres y yo necesito capturar esta cuenta. Correcto. Y ahí es que viene Helen Hunt a la agencia. Y entonces nada, bueno, resulta que él tiene un accidente en el baño y magia o... Sí, fantasía de Hollywood. Fantasía de Hollywood, el tipo adquiere un superpoder que es poder escuchar los pensamientos de las mujeres, que si no logra filtrarlo, me imagino que se volvería loco. Pero interesantísimo como empiezan a pasar, uno le ve nada más el lado positivo a eso, ¿verdad? Pero empiezan a pasar algunas situaciones que se tornan un poco engorrosas, como por ejemplo con la barista, ¿no? Que sale con ella y la tipa empieza a hacer unos comentarios en su cabeza que le afectan su seguridad. Luego cuando la reunión del antiinflamatorio para fines de manejo de dolor de cabeza, que él dice que
que las mujeres lo usan de excusa. Y lo mal que cayó a las mujeres cuando él, Claro. pensando que por simplemente saber que eso era lo que ellas hacían, Claro. iba a gustar y bueno, un fracaso. Su relación con su hija. Esa parte me toca muy profundo, ¿verdad? Empieza a llevarse mejor con la hija. No, primero se da cuenta lo mal Lo mal que es la cosa. que es la cosa. Correcto. Y luego empieza a mejorar. Y ahí es donde radica no solo con la hija, sino en todo en general. Él se torna un individuo muchísimo más empático. Correcto. Y consciente de su acción. Consciente. Y entonces realmente yo creo que al final del día el mensaje de la película es ese de la empatía, de tener empatía hacia con el otro. Correcto. Correcto. El romance, tanto en Meet Joe Black como en este, son para mí aspectos secundarios que le agregan un aspecto interesante a la película, pero son películas que para mí es totalmente secundario. Sí. A mí en lo personal, a mí esa película me gusta mucho. La gente joven no se imagina el carisma, el power que tenía Mel Gibson en esa época. O sea, el pobre Mel Gibson, la industria de Hollywood se ha encargado de destruirlo por sus opiniones, creencias religiosas. Pero Mel Gibson en el año 98, esa película del 98, era, sin lugar a dudas, era el tipo más poderoso de Hollywood. Y el hecho de él estar en una película te garantizaba que iba a ser un éxito. Tipo Tom Cruise, tipo Tom Hanks durante un tiempo. A mí esa película me gusta por dos cosas. Primero, me gusta mucho. La película en general me gusta. Me gusta mucho. Me encanta el soundtrack de Frank Sinatra. Me encanta en la superficie me encanta ser como es Mel Gibson en esa película, porque es un man's man, es un hombre que lo que le gusta es comer carne, lo que le gusta son su martini, su cigarro, escuchar Sinatra. Yo no, y esto ya a título personal, perdón, al título profesional, yo siempre he dicho que un buen mercadólogo y un buen publicista puede mercadear. Un hombre puede mercadear y hacer una estrategia de marketing hasta de toalla sanitaria, si tú eres buen mercadólogo. Sí. O sea que yo no me creo obviamente ese es el móvil que utiliza el guión para que la película avance y para que la película se justifique. Pero yo no creo que, por ejemplo, esa agencia tuvo que contratar a una verduga publicista para conseguir una cuenta. Está chulo. Claro, no, eso es lo que Claro, eso es lo que eso es una parte de la trama, ¿no? Eso es lo que necesita para que la trama funcione. Pero yo como profesional. Pero fíjate la diferencia del cine en aquel entonces, que el mensaje es, o lo menos que yo me llevo, y tú me dirás si tú coincides, es empatía. Claro. No es arte femenino. No, para nada. No es femininízate. O sea, fíjate que él sí tenía su cuán, digo, su atractivo. Sí, pero esa película marca los primeros pasitos que empezaba a dar Hollywood y empezar a dar. Obviamente no es una película woke, pero es una película que trata de presentar la famosa, entre comillas, masculinidad tóxica. Sí, pero porque Gibson es tóxico en esa película. Pero yo no lo sentí así, o sea, porque realmente sí nosotros los hombres y las mujeres también tenemos ciertos estereotipos que son caricaturescos. ¿Qué es lo primero que pasa cuando Mel Gibson adquiere los poderes y llega al otro día a la oficina? Miren, yo estoy en AFP Reservas y la verdad es que ahí mi dinero siempre está moviéndose, no se queda quieto. Ellos se enfocan en que saques la mejor rentabilidad posible y eso, al final, es tranquilidad para más adelante. Por eso digo que es como tener a alguien cuidando de tu futuro. ¿Y qué mejor que eso? AFP Reservas, la AFP de todos los dominicanos. Él empieza a escuchar lo que piensan todas las mujeres de él. Sí. Ahí llegó este pedante. Sí. Ojalá que él no me agarre la nalga hoy. Sí. ¿Qué me dirá? Por ejemplo, cuando él va a la secretaria. Suave con el perfume. Cuando creo que en esa película donde su secretaria, que él tiene una relación muy estrecha con ella, sí. Él como que le agarra los hombros. Sí. Y él escucha cuando la muchacha dice, mierda, ya viene este tipo a manosearme de nuevo. Correcto. Y él no lo hacía
Con mala intención. con mala intención ni nada sexual. Pero pero fíjate que por eso que te digo, o sea, porque en ese momento tú logras captar que, bueno, ok, no le gusta a ella, pero también se deja implícito también, o explícito en este caso, de que él tampoco lo estaba haciendo con mala intención. Sí. O sea, No, y al final, definitivamente, él al final es un mejor ser humano. empático. Al final, la empatía, todo. Al final él pierde los poderes. Sí. Con un Un mismo escenario electroshock. parecido, correcto. ¿Pero él se le induce o es No, accidental. accidental? Yo no me acuerdo al final. Accidental. Pero es muy buena película. Yo me acuerdo que él le confiesa a Helen Hunt que él la podía escuchar. Sí. Ella no lo tomó. En una casa vacía, pues ella Sí, se sí, estaba sí, sí. mudando. Ella renuncia. Pero la conciencia, la conciencia Ella renuncia porque el tipo la destrozó. porque el tipo la destrozó, porque el tipo era un monstruo del marketing. O sea, era un monstruo innato y ya tenía un insight directo del pensar de la mujer. Y el tipo la destrozó en el ballroom. O sea, hizo una campaña publicitaria que la explotó en 1000 pedazos. Que era una muchacha como corriendo en la madrugada. No, buenísimo. La película es buena, Buenísima, te da risa y tiene múltiples aspectos y sobre todo, como le digo, o sea, podrá ser que sea un indicador de lo que venía, pero por lo menos yo no sentía que me estaban bajando por la garganta el que yo tengo que dejar de ser masculino. Porque fue muy sutil. Sí. Fue muy sutil y ese tipo de enseñanza, ahí sí yo veo que Hollywood es un excelente móvil o vehículo para enseñarlo. Por ejemplo, volviendo a hablar de la secretaria. Me imagino que miles de hombres que tenían una relación de poder en su oficina, que tenían secretaria, miles de hombres vieron esa escena y dijeron, cógelo, quizá yo le estoy haciendo esto a mi secretaria sin darme cuenta. Y esas son enseñanzas que son buenas. Sí. Lo que pasa es que después lo que vino Fue un imagínate. desastre. Yo no sé si tú sabías que hicieron un remake de esa película No. que se llama What Men Want. Bueno, un poco básico, me Un imagino. poco básico. Yo no la vi. Se llama What Men Want y es un elenco afroamericano todo esto. Son negros todos. Yo paso. Entonces, yo no la vi porque realmente no me interesa. No. No le veo. Estoy seguro que debe ser una cosa tirándonos al suelo, porque no en ningún momento pusieron a las mujeres por suelo aquí. No. Lo interesante de esta película, para ya pasar a la próxima, es que esta es una comedia romántica, What Women Want, que fue dirigida a los hombres. Fíjate que es una película que, mira, como tú y yo la vimos múltiples veces y también era interesante para las mujeres. O sea que tenía los 4 cuadrantes. O sea, y fue un éxito de taquilla grandísimo. Grandísimo. La próxima tú no tienes que verla, es As Good As It Gets. Es good. De las mejores películas de la década de los 90. Sí. Le valió un Oscar. ¿Quién gana el Oscar ahí? El Gibson, Jack Nicholson gana el Oscar. Bueno, porque Helen Hunt gana el Oscar. Y estoy casi seguro que Greg Kinnear gana el Oscar también. Que es el homosexual, el mejor amigo de... el pintor. El pintor. El del El amigo perrito. de Cuba Gooding. Que bueno, Cuba Gooding era el manager Cuba Gooding era el manager del pintor. del pintor. Exacto. Y ellos vivían, y el pintor y Jack Nicholson eran vecinos. vivían en el mismo edificio. Y Helen Hunt es un waitress, una Era la mesera que, porque lo genial de la película es digo, es impresionante. Digo, de mata decirlo Jack Nicholson, por Dios, pero lo bien que Jack Nicholson hace la obsesión y la compulsión propia de una persona que tiene trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Entonces, la molestia que le lleva a Jack Nicholson era que Helen Hunt, al tener a su hijo enfermo, no le puede atender a él en el lugar que él desayunaba, en el momento en que él desayunaba, en el orden, o sea, y con toda la falta de filtro y de roce que puede tener una persona así, porque es una obsesión que él tiene, que no se alivia hasta que él no haga el acto, ¿no? Claro. Y muchas veces era atropellante, pero demostrar ese lado humano
que ahí es donde entra el aspecto, primero, no romántico, pero ese gesto de mandarle al neumólogo. Claro, Tú sabes el maldito power que tú tienes que tener en Nueva York de nuevo. claro. De tú envías a un neumólogo que falleció, que era el actor de Ghostbusters. Ivan Reitman. Le manda el neumólogo, un pediatra neumólogo al apartamento de Helen Hunt para que Helen Hunt pudiera volver A servirle a servirle su huevo y su tocineta, la misma forma que él lo necesitaba. Pero luego entonces hay dos escenas que a mí me resultan de esa película. Esa es hermosa y la verdad que a mí como médico, pues evidentemente ese agradecimiento cuando la mamá va a darle la gracia, no hay una cosa más satisfactoria cuando tú le alivias el dolor a otra persona. Eso es muy, muy, muy bonito. Pero hay dos escenas que para mí son las dos mejores escenas de la película. La primera es que no es romántica, pero en el ascensor la agarra una tipa y le dice, imagínate, un tipo con un problema de germofobia, que a tocarle y hablarle, ¿verdad? y dice, ¿cómo tú escribes tan bien a las mujeres? Y le dice, mira, yo cojo un hombre y le quito todo el sentido común, todo el razonamiento, y ahí termina. Y finalmente eso. Y con ese delivery de Jack Nicholson tan seco, tan. Y viejo, quizá probablemente el momento más icónico de la película, que es cuando él logra tener una conversación semi-normal con ella y le dice, tú me haces a mí ser un mejor hombre. Sí. Wow. Sí. Espectacular la película. Esa película es un espectáculo. Nuevamente, múltiple ganadora del Oscar. Búscate ahí si As Good As It Gets, si Greg Kinnear ganó el Oscar también, porque entonces sería 3 Oscars para la misma película de actuación. Algo que a mí me gusta mucho de la película también. Y nuevamente, fíjate que la película también es del 98 o del 97. Pero fíjate que también son las semillitas de lo que viene después, con el tema de lo que... No, lo grande es que, perdón que te interrumpo, pero tú estás hablando ahora y yo en mi cabeza estaba pensando, ¿cuál era la víctima? ¿Cuál fue que atracaron? ¿Cuál fue que ¿Fue el gay? Nada más fue Jack Nicholson y Ellen de Hunt. A él lo nominaron, ¿fue? No, yo lo dicen. No, a Greg Kinnear. Pero pues, Greg Kinnear ganó un Oscar, yo creo. Bueno, la cosa es que sí, a él lo asaltan y le hacen un hate crime, creo. Sí, le cortan la cara, le rompen un brazo. Pero a él lo avimban por ser gay. Sí, correcto. Entonces, El perrito. el pobre perrito. El perrito que después coge la maña de Jack Nicholson cruzando la calle. Y el perrito, la raza del perrito es súper cómica. No, que lo que te iba a decir es que una de las partes también bonitas es cómo ver a este hombre que se le dificulta tanto el interactuar con seres humanos. Tenía originalmente un desprecio enorme por el personaje del pintor, más que nada porque era homosexual, y él llega a convertirse en amigo de él y a Yo diría que aceptarlo. semi. Sí, pero se le ve, el mismo Nicholson se suaviza al final. Se suaviza. Pero olvídate, eso es, si hay algo... Nominado. Si hay algo ficticio en esa película es eso. No por la tendencia o no que sea homosexual, no, es que ese tipo tiene que vivir. ¿Tú no te acuerdas el esquema de lavado que tenía ese tipo? Como Sí. 3 patas de jabón en agua que Y la forma de caminar de no los podía pisar tiles. una raya, una serie de cosas. Ese tipo, esas son condiciones que ni con mucha terapia van a mejorar gran cosa. O sea que, bueno, Hollywood, pero al final, o sea, es muy conmovedora la película, tiene un aspecto humano muy, muy bonito. También yo lo veo del otro lado, como Helen Hunt y demás personas toleraron a un tipo con una enfermedad psiquiátrica. Claro, EWI. EWI. Lo que pasa es que Jack Nicholson es una presencia tan poderosa que tú inicialmente que tú estás al lado de él. no lo interpretas así, pero es verdad, o sea,
todos ellos tienen que tolerar a este loco que vive constantemente humillándolo, constantemente hablándole mal, constantemente... No, y un ángulo que quizá poca gente lo ve es lo difícil que debe ser para un single working mom en una ciudad grande como Nueva York de rehacer su vida con un tipo. Fíjate que la mamá, que ella vivía con su mamá y le empuja a salir con él, a sabiendas que está muriendo un tipo que, aunque exitoso en su como escritor, era un hombre exitoso en la película, pero era un loco, complicado. Fabulosa esa película. Muy- Oye, volvemos a caer en lo mismo, Jorge. ¿No hacen ese tipo de películas ya? No. Vamos a empezar por lo ¿Tú por básico. casualidad sabes quién escribió ese guión? No, no. Pero vamos a averiguarlo ahora mismo. Tú sabes que lo más penoso no es que no hacen películas así. Es que hoy en día no hay actores. Hoy en día no hay un Jack Nicholson para hacer ese papel. Ni hay una Helen Hunt, ni hay o sea, Hay nosotros, actores buenos. pero no hay un Jack Nicholson. hoy en No, día. no. Ni un Al Pacino, si eso vamos. Pero hay gente buena. ¿Quién escribió el guión? Mark Andrews y James Bruce. Ah, James L. Brooks. Ah, claro, yo hablé de eso en estos días. James L. Brooks, que tiene una película ahora una película nueva. James L. Brooks es uno de los mejores escritores, dramaturgos de comedia en la historia del cine. Él es el mismo tipo que te hizo. ¿Tú te acuerdas de la serie que se llama Taxi? Sí, claro. Él Pero es el creador de Taxi. Ahora de memoria no me acuerdo. Óyeme, ese tipo es un montrazo. evidentemente. El tipo es una bestia. James L. Brooks. Creo que él fue el que hizo Survivor Your Life. No sé si tú te acuerdas de una película de finales de los 80, principios de los 90, con este actor, Dios mío, ¿cómo que se llama? Ahí sale Meryl Streep, que es un señor que se muere y va al purgatorio, porque no es al cielo, Ajá. a la transición, y el tipo quiere devolverse. Sí. Y él va a juicios que le juzgan de que su vida Ajá. se llama Survivor Your Life. Survivor Your Life esa misma. Ese de él también. O sea, James L. Brooks es un montrazo. No me cabe la menor duda. Sí. Seguimos. Seguimos. Vamos. Lo dejé aquí en Can't Buy Me Love. Mucho más ligera. 1997, ¿verdad? Wow, tú tocaste un nervio conmigo. ¿Por qué? Esa debe de ser la comedia romántica de mi adolescencia. Y yo estaba enamorado de Cindy Mancini. ¿Quién? Cindy Mancini para mí era el gol. Wow. Que murió la pobre muchacha, la actriz, murió jovencita. Murió como 4 o 5 años después de esa película. Yo sé que murió, pero lo que no me acuerdo qué pasó. Pero Mira, sé que había fallecido. háblame de Can't Buy Me Love. Bueno, digo, Patrick Dempsey. Qué dura esa película. Hablan por ejemplo, Elon Musk con la calvicie, el comeback de Elon Musk, pero Patrick Dempsey hizo un comeback, pero Patrick Dempsey era un tipo raro. Patrick Dempsey hizo el comeback. Era un tipo, yo no diría que feo, pero un tipo... Pero él no era hermoso, él era un tipo raro. Era un tipo raro. Flaco, pero por alguna razón, Hollywood entendía que él Tenía potencial. Claro, porque él hace back to back 2 películas muy populares. Él hace Loverboy y acuérdate el de Pero él de la pizza. Extra and Show. Extra and Show. y hace Can't Buy Me Love. Pero vamos a hablar de Can't Buy Me Love. Bueno, Patrick Dempsey era como medio el seminerdo, porque no era el nerdo completo. O sea, Sí. dentro de los nerdos, él era quizá el cool, Ah. pero rechazado por la famosa dinámica de los chats, el joke. Y esta es la novia del quarterback. Esta era el cromo la muchacha más popular de la escuela. la escuela. ¿Quién entonces? El prom queen. Correcto. O potencial prom queen.
quien entonces en una fiesta decide coger un traje prestado de su mamá, que era un traje hecho de cuero o de satín, yo no me acuerdo, creo que era de cuero. De cuero blanco. Y en la fiesta se lo embarran de vino tinto y se lo manchan. La muchacha, para ella era un vestido bastante costoso también. Correcto. Patrick Dempsey la ve a ella en una tienda. Él estaba en una tienda de comprar telescopios. Porque él había ahorrado. Claro, la funda de cuarto. Él cortaba grama, correcto. Y él tenía años, porque él era fanático de... O sea, su pasión era la astronomía. La astronomía. Y él quería un telescopio para ver más... Que eran verdaderamente costosos. Sí, claro. En esa época. Claro. O sea, yo no estoy diciendo que hoy en día sean baratos, pero tú no tenías la variedad que tú tienes hoy en día y era un dinero. Claro. Era un dinero porque mi hermano me bromaba con eso y yo me acuerdo que esas cosas eran... Mi hermano le dañó el lente, me acuerdo mi papá peleándole, eran bien costosos. Sí, lo son. Y él la ve probando, ya casi cerrando el deal, la ve a ella en una tintorería donde le dicen que no le pueden arreglar el vestido y él la ve y se le ofrece a ayudarla. Él estaba enamorado de ella, evidentemente. Obviamente. Pero hacen como un intercambio, en el sentido de yo te voy a comprar el vestido, pero tú me vas a mí a volver popular. La tipa, no, era como you have to date me, era algo así. La premisa es sumamente interesante y es sumamente un hijo de los 80, porque hoy en día no es tan así, pero si bien es cierto que es una película, es muy verdad que en los 80, si la muchacha más popular de la escuela salía contigo, tú entraste inmediatamente. Sí. Y la película lo que te presenta es cómo todos somos ovejas que vamos para el slaughter, que tenemos groupthink, que no tenemos realmente... Bueno, el propio de la edad. El propio. Inmediatamente. Entonces, Patrick Dempsey, él se llamaba Ronald. Ronald le dice a Cindy Mancini, Ronald le dice, yo te voy a comprar el vestido y tú tienes que salir conmigo durante un mes. Y ella le dice, pero yo no soy una prostituta, ¿de qué tú me estás hablando? Y él le dice, no, tú y yo no tenemos que hacer nada. Yo no quiero que la gente piense. Me asocie contigo. Y la muchacha inocentemente le dice, ¿y qué tú crees que va a cambiar con eso? Y él le dice, sabiendo como él estaba afuera. Porque ella estaba adentro y él no lo ve. Exacto. Como él estaba afuera, él se daba cuenta de eso. Él le dijo a ella, desde que tú me aceptes a mí, todo el mundo va a aceptar. Y efectivamente. Y lo que más me chocó fue, no es que el tipo se volvió popular, es que inmediatamente las mujeres querían robarse al tigre. Wow. O sea, un tipo que era... ¿Tú te acuerdas cuando llegan a la escuela que ella le dice, no, pero espérate, hay que hacértelo, y le rompe la camisa, la manga de la camisa, le pone unos wifi? Pero o sea, evidentemente sí, entendemos esa dinámica, pero una de las chulerías de ver ese tipo de películas, y sobre todo hoy en día, es que engloba la dinámica que nosotros nos tocó vivir en una forma u otra. Claro. A mayor o menor escala, la dinámica del centro comercial. Yo te puedo decir que yo la viví literalmente. Claro. Yo la viví, mira, y casualmente ayer yo estaba hablando de ese tema sin irme muy a lo específico. La vaina era así tanto en la época nuestra, de que, por ejemplo, ayer yo estaba hablando de la época de los 15 años. Uh-huh. Hace 30 años, señores, los 15 años eran un apague y vámonos. O sea, la gente inclusive iba en saco y corbata a los 15 años. Sí. Y todos los fines de semana había unos 15 años. Y la gran mayoría de la gente caía de paracaídas en los 15 años. Pero había un grupo de muchachos. Lo cual denota el tamaño de la fiesta. Sí, claro. Eran fietones. Para tú poder tener tipo colado ahí, ya tú sabes. Eran party. Por eso que esta película, Can't Buy Me Love, y las películas de los 80 como 16 Candles, como todas esas películas de los 80 que se ven, Weird Science, que se ven esas fiestas grandes que hacían en las casas. Esa vaina era verdad. O sea, Sí. bien. Entonces,
Y aquí también. Al punto que iba, sí, porque eran las casas en Arroyo Hondo. Correcto. Entonces, ¿a dónde voy? Inmediatamente tú pertenecías, a ti te aceptaban y tú pertenecías y a ti te invitaban a 1.15. Y tú eras parte del grupito de los varones de Loyola que invitaron a los 15. Los 15 de ahí para adelante que venían, te invitaban automáticamente, aunque tú no conocieras a la muchachita. Correcto, sí. Te llegaba una invitación. María González, cumpleaños, cumple 15 años, te invitamos en el country, te invitamos en Arroyo Hondo, y tú ni la conocías. Y tú no sabías. Pero eso fue porque alguien en algún momento Te vetó. te validó Te validó. y te convirtió en cool. Sí, sí, sí. Y eso era lo que Ronald Andaba buscando. andaba buscando y consiguió, ¿eh? Y como toda película de ese tipo, se desata el problema, sale a relucir el problema, hay una ruptura y el clásico me arreglo. Pero en ese me arreglo sale el icónico GTI, el Volkswagen GTI convertido. Blanco. El Rabbit. El Rabbit, GTI, bueno, sí, el Rabbit. Era Rabbit. Era un Rabbit. Y entonces con aquella canción de Can't Buy Me Love de los Beatles, y que ella entonces se monta en el carrito a cortar la grama con él, Onto the Sunset. Onto the Sunset. Un cierre icónico. Ella le quita el sombrero de vaquero y se besan, o sea, espectacular. Eso es, de inicio a fin, buenaza la película. Esa película, tú sabes que, de verdad, esa película... Yo no te puedo explicar el amor que tiene en esa película. Y yo estaba buscándole, no aparecen. Me imagino que en los cracks y la cosa ustedes sí la tienen, pero donde yo veo películas... Ahí me miró raro cuando le dijeron de Drácula ahorita, porque eso no ha salido. Yo no sé que... No ha llegado aquí. Pero Can't Buy Me Love no aparece. Sí. Tú sabes algo, antes de pasar para la próxima... ¿Tú sabes algo interesante también que te presenta la película? Que el poder corrompe. Con Tablehood puedes pedir comida de todos sus restaurantes en una sola app. Un solo carrito, un solo pedido, una sola entrega, fácil, rápida y sin 1000 apps diferentes. Delivery exclusivo de Ground. Llegamos a todo el Distrito Nacional. Servicio más rápido y eficiente, mayor cuidado y seguridad en tu orden. Disfruta de todos nuestros diferentes conceptos gastronómicos en un solo lugar. Pastas, pizzas, ensaladas, hamburguesa y pollo frito. Tablehood, todos tus restaurantes favoritos en una sola app. So Ronald era un tipo. Ah, bueno, claro, sí, porque llega un momento donde él se crece. Y a los amigos de él, que eran, como te digo, él era el semi-nerd. Ajá. O sea, él era un nerd con potencial. Ya él no se quería juntar con esos tipos. A su mejor amigo, que todos los Halloween le tiraban, pupú, por no decir la mala palabra. No, y le tiraban, le tiraban una bomba de materia fecal en la puerta. Bueno, él se lo hizo. Y él todos los años, y el amigo todos los años, el mejor amigo, quería agarrar a los tigres. Se lo hace a él por peer pressure. Entonces, la enseñanza que te da, que nos la dio nosotros, siendo nosotros unos muchachitos, era que el poder corrompe. O sea, fíjate cómo Ronald, que lo que él quería, que al final él se lo dice a ella. Ronald lo que quería era Cindy. O sea, él quería a Cindy del primer momento. Él quería dos cosas. No, yo creo que él quería a Cindy. No, porque mira, le pertenece muy bueno. No, es normal. Pero pero del punto de vista de... No, yo no te hablo de pertenecer. Él quería pertenecer. Pero su objetivo de novia era Cindy. Ajá. Y desde que se le abre el espectro, se olvidó de Cindy. Se olvidó de Cindy. Incluso Cindy se enamora de él y Cindy empieza a caerle atrás. Y el tipo tiene el material colgante de decirle, ahora tú quieres salir conmigo después que yo soy un monstruo. Oye, que... O sea, y él se le olvida que él es un monstruo por ella. Por ella. O sea, para que tú veas. Pero terminan bien. Sí. Pero toda esa dinámica... O sea, eso de comprarlas, eso obviamente es muy Hollywood, pero esa dinámica en general es muy natural. Sí, claro. Y pasa. Sí, claro. Y no sé hoy en día, pero pasaba en otro tiempo. Claro. O sea, no es una película que va del todo desapegada a la realidad de la dinámica de unos adolescentes. Por eso que la hace atemporal, interesantísima y altamente recomendable. Y no es, y aunque es producto de los 80, no está dated. O sea, tú no. Tal vez tecnología. Yo que veo escenas, a mí que me salen escenas en Instagram de vez en cuando,
la película no se ve que es una película netamente de los 80. Como una... Y lo que sí se Quizás ve, porque la moda es muy... y lo que sí se ve, o sea, lo que sí tú logras captar, le da su encanto a la película. Sí, no la sí, hace sí, sí, de- no le da una connotación mal. Y nuevamente, mi novia de los 80, Sidney Mancini, vamos a poner una fotico aquí. Le vamos a poner una foto aquí para que ustedes la vean. En paz descanse. Pero Ella se llama Amanda Peterson. Amanda, diablo, vale, pero tú estás... Amanda Peterson. Después vamos a averiguar de qué falleció. Búscate ahí, Seo, de qué falleció. Pero bellísima, bellísima. Esa No, cuando rubia. esa escena, yo tengo esa escena cuando ella se pone un sombrero. Wow. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la próxima? Jerry Maguire, 1996. Bárbaro. ¿Qué no decir de Jerry Maguire? Sobredosis. Sobredosis de droga. Ah, Qué pena. Amanda Peterson. ¿qué edad tendría ella? ¿Qué edad tenía? Algunos 24, 25 años, ¿no? ¿Verdad? Oh, Fabi. Amanda Peterson, 43 años. Ah, sí. Ah, pues ella no murió. Ah, pues yo pensé que ya había muerto. Julio 3, 2015. En el 2015. Wow. Yo no sé por qué yo pensaba que ella había Yo muerto. también. Bueno, 40 joven todavía. pues vivir sí, pero yo pensé que Sí, había pero que sido uno todavía pensa- más trágico. Más chiquito. Yo pensé que había sido tipo River Phoenix, joven. Jerry Maguire, 1996, creo. 96. Creo. Sí, 96. Jerry Maguire, Tom Cruise, De la que cúspide. no falla. El tigre. No, y ahí él estaba en la cúspide de su poder. ¿Y cuándo Tom Cruise ha bajado? Sí, él bajó. Él bajó. Tom Cruise, cuando él se puso, porque el loco siempre ha estado desde que se metió en la cientología. Pero él duró una época que parece que los handlers de él, Yo te conté de mi hermano, ¿verdad? que fue a... Dame el cuento. Oh, pues mi hermano es un tipo medio más bohemio que yo, tú ves. Y él estaba él vive en Florida, en Fort Lauderdale, y él estaba manejando y se decide parar en la playa con su hija a Sí. pasar Aló, para que sepa. bueno, se deciden pasar el día en la playa y están bañándose ahí y a una distancia de algunos, qué sé yo, 500 metros, ve una embarcación mediana. Y lo que le llama la atención a mi hermano no es la embarcación, es que él está viendo a un tipo vestido en ropa completa, metido en el agua, y ve a un tipo bañándose sin camisa, en traje de baño, ¿no? Y una mujer en la orilla de la playa. La hija de mi hermano se sale de la playa, mi hermano se queda ahí bañándose y se junta con la muchachita y están jugando. De repente me dice mi hermano, pues se me va acercando el tipo ahí, chinga, yo que cuando vengo a ver, Tom Cruise, mi hermano. Y las niñas jugando, la que estaba en la playa era Katie Holmes. Katie Holmes era la esposa. Cuando eso, él estaba con Katie Holmes. Era su esposa. Y mi hermano se pasó el día entero conversando con el pana de la... Me dijo que era un tipo extremadamente down to earth y sencillo. No sé si será siempre así, pero la experiencia que tuvo mi A mí me hermano... da la impresión que sí. A mí me da la impresión que él es un tipo... Él es muy perfeccionista en su trabajo. Incluso se ha buscado muchísimos problemas por eso. Pero él tuvo de castigo en Hollywood. Desde el año... Vanilla Sky. Desde el año 2006 al año 2011, él duró 5 años de castigo. Básicamente porque... No, por lo de Bruce Shields. No, bueno, sí, por lo de Brooke Shields, por lo de que él no cree en la psicoterapia, él no cree creo que él no cree en los painkillers. Bueno, los cientólogos, el enemigo número uno, un cientólogo, Es un psiquiatra. Él tuvo un debate grandísimo con Matt Lauer en el Today Show. Se burlaron mucho de él cuando él demostró eufóricamente que estaba enamorado de Katie Holmes con Oprah. Entonces, lo que a él no le perdonaron no fue eso, sino fue que supuestamente por sus locuras, sus películas que estaban seguras a generar muchísimo dinero, no hicieron tanto dinero como se esperaba y a Hollywood lo que le duele es su bolsillo. ¿Y cómo se recupera? Se recupera. Oye, ¿de qué forma más milagrosa se recupera? El tipo está de castigo. Y todas las películas que hace son fracasos. Él hace una que se llama Lines for Lambs, que es con Robert Redford y
y Meryl Streep, que fue un fracaso. Hace Valkyria, que es la del atentado contra la vida de Adolfo Hitler, que es Esa fue mala. un éxito moderado, no hace mucho dinero. Después hizo... Él hace varias películas que no le van bien. Entonces, quieren revivir la franquicia. Entonces, la última Misión Imposible 3, que fue en el 2006, fue un éxito muy moderado. O sea, y ahí era que estaba con su locura él. Entonces, ya la franquicia Misión Imposible la habían dejado dormida. Entonces, en el año 2011 hacen otra Misión Imposible con la intención de sacar al personaje de Tom Cruise e introducir a otro agente, a otro superagente, que ese era el que estaba de moda en esa época, Jeremy Renner, que también fue el nuevo Bourne también. Él hizo una versión de Bourne, que es Hawkeye. Sí. Avengers. Pero ¿qué pasa? Algo inesperado pasa, y es que la película Misión Imposible 4 es un éxito colosal. Es en Dubái, ¿no? En Dubái, y Tom Cruise se roba la película. Sí, durísima. Entonces se roba la película a un punto. La película termina, no sé si tú te acuerdas, él poniéndose un hoodie y caminando y desapareciéndose, como que dice, haciendo un send-off, como que esa era su última misión. Y la película le va tan bien que se reactiva. Ya se reactiva, y después viene la 5, que todavía madura, viene la 6. Digo, perdón que me salga un chin del tema, pero Saben todo. Collateral. ¿Cuándo hizo Collateral? Collateral es del año 2003. Quizás la mejor película de Tom Cruise es Collateral. Para mí, la mejor Michael Mann. película de acción en el sentido del realismo de las escenas de tiro es esa. Bueno, es el mismo director de Hit, que tiene el mejor tiroteo de la historia del cine y el más real de la historia del cine. No, Collateral es 2003, Collateral es un peliculón, o sea... No. Esa es una de mis películas favoritas. Pero Jerry Maguire, Tom Cruise era Tom Cruise, lo nominan al Oscar, le debieron haber dado el Oscar. A él no lo han, al igual que DiCaprio, que se lo dieron los otros días porque había que dárselo. A él lo han ¿Tom Cruise no tiene Oscar? No. Pero hace rato debieron haberle dado uno. Bueno, Tom Cruise, la vaina que en el año 89 él estaba enfrentándose a uno de los mejores actores en la historia del cine, seguro en su generación, que es Daniel Day-Lewis, que hizo My Left Foot. Ajá. Diablo, qué película. Peliculón. Pero ese mismo año Tom Cruise hace de Ron Kovic en Nacido el 4 de julio, que él está en la silla de ruedas, que él es un veterano de Vietnam, que él hace una actuación sin precedente. Pero sí, o sea, Tom Cruise hace mucho que le dieron haber dado un Oscar. Yo pienso que sí. Es raro cuando tú haces muchas películas de acción. Las películas de acción no suelen ser... Pero que él tenga acción últimamente, en los últimos 20 años, 15 años. Él antes era un tipo que... Fíjate que él tuvo en Rayman, él tuvo en... Interview with the Vampire, que yo sé que quizás no fue tan... Fue exitosa. A mí me encanta esa película. Fue exitosa. Y ese tipo hace un papelazo. Yo tengo mucho, no la veo. Papelazo. Se comió en vivo ahí a todo el mundo. Esa es de la primera película de Brad Pitt también. Sí, que a mí, bueno, no me gustó el rol de Brad Pitt ahí, pero evidentemente Tom Cruise, al maduro. Creo que la primera película de Antonio Banderas en Hollywood. En Hollywood, sí. Y la muchachita esa. Claro. Sí. Pero bueno, Jerry Maguire. Jerry Maguire. El superstar agent que se va de la compañía de forma independiente por pasión, ¿no? Y literalmente todo el mundo le da la espalda. Claro. El único que se queda con él es Cuba Gooding, no me acuerdo el nombre del personaje. Tidwell. Diablo, vale, pero Dios te bendiga a memoria. Pero nada más con el cine, que yo me acuerdo. Bueno, pero igual. Ron Tidwell es que se llama él. Que era un jugador muy pintoresco, muy carismático, muy buen actuado por Denzel. Por Cuba, perdóname. Gana el Oscar. Gana el Oscar. Gana el Oscar.
Y esa dinámica que sale de la parte romántica es la lealtad. Y esa película tiene un componente que, o una frase, hay dos momentos de esa película. Uno es el Quan, cuando el tipo empieza a explicar el Quan. Yo me he robado ese concepto. Yo creo fielmente en que uno debe tener el Quan, que no es nada más el éxito de dinero, profesional, es amor, es familia, es el respeto de los demás y tú a respetar a los demás. Esa armonía en la vida. Me encantó esa palabra inventada por ellos en la película, pero me la he apropiado. Claro. Y viejo, esa escena, me voy a brincar un poco hacia la escena final, o sea, cuando le va bien y le renuevan el contrato, que empiezan todos los otros jugadores, yo quiero esa relación, quiero esa relación con mi agent, viejo, o sea, bellísima. Obviamente, no es una película que no tiene el aspecto romántico, si lo tiene. No, lo tenemos marcado. Y de una forma, si lo tiene sumamente marcado, la tipa lo apoya en todo momento, en las altas, en las bajas, tuvo a su lado. ¿A qué hombre no le va a resonar en encontrarse con una persona así? Renée Zellweger, esa época era bellísima. Preciosa. Denota transmite como que es una mujer suave, por lo menos en el personaje, dócil. De buen trato. Y óyeme, el muchachito que evidentemente suele ser un componente retador porque ya no es de él, pero óyeme, ¿quién no se encariña con un muchachito así? Y óyeme, sin yo tener hijos, imagínate ahora que tú y yo somos padres. Pero cuando la vimos no éramos padres, obviamente. Jorge, desde el día 1 que yo vi esa película, yo me conmoví tanto cuando el niño abraza a Jerry, que se ve que el niño necesita de un padre. Y Jerry, y la reacción inicial de Jerry es como de rechazar. Que no sabe. Pero después lo abraza y se ve la cara de la mamá. Cuando se ablanda, viejas. Pero una vaina increíble. Entonces después salen. Mira, yo me quiero informar de pensarlo. Y sale esa tremenda canción de Bruce Springsteen. Yeah. Secret Garden. Que... Wow. Bueno, esa película es de Cameron Crowe, que antes no fallaba. Cameron Crowe era de los directores jóvenes con el track record flores. O sea, oye las películas que hizo Cameron Crowe. Cameron Crowe hizo Say Anything. La película de... Que pudiera estar ahí. Que pudiera estar en tu listado. Lamento no ver la puerta, pero cuando John Cusack sale con In Your Eyes. Ajá. Ese es Cameron Crowe. Después te hace Singles. Después te hace Jerry Maguire. Después te hace Almost Famous. ¿Te acuerdas de Almost Famous? Sí, claro. O sea, el tipo no fallaba y después, lamentablemente, le ha ido muy mal después de ahí. Pero Jerry Maguire, tú sabes que la definición que yo tengo de Jerry Maguire es una película perfecta para una mujer y perfecta para un hombre. Es que no tiene fallo, porque tiene No, pero que es una película que le atrae a una mujer, porque la historia, desde el punto de vista, desde los ojos de una mujer, de una espectadora, tiene todos los ingredientes para hacer una película que ella ama, y desde el punto de vista del hombre, desde el espectador masculino, tiene todos los ingredientes. O sea, es una película perfecta. Jerry Maguire es perfecta. Tiene música, el soundtrack durísimo. Free Falling, Secret Garden de Bruce Springsteen. Porque el director es fanático de la música del rock clásico. Entonces, todas las películas de él son... Y tiene frases icónicas. Tú tienes el famoso Show Me the Money y el You Complete Me. You Complete. Que es muy fuerte. Esa escena es muy fuerte. You Complete. O sea, la verdad que esa película tiene todos los boxes checked. Lealtad, apoyo, viejo, demasiado fuerte. Mira. Y logra una cosa que para mí es magistral. ¿Cómo tú, y más hoy día, cómo tú pones silenciosamente la enorme diferencia que hay
entre un hogar afroamericano de un jugador de fútbol a un upper middle class blanco de suburbio. ¿Tú no te diste cuenta? Claro. Sin generar ningún tipo de rechazo No, no. a eso. A mí, o sea, el aspecto cultural, Lo presenta de una manera sincera. muy sincera y nada ofensiva. No. Y fíjate que el papá del quarterback que todo el mundo quiere firmar, Ujú, le dice despectivamente ujú, que ya yo tenía un acuerdo. ujú. Le dicen, óyeme, pero le dice Jerry Maguire, ¿cómo tú hiciste un acuerdo con esta firma si ya tú y yo teníamos un acuerdo verbal? Sí, Y él le dice, despectivamente le dice, lo que pasa es que tú estabas perdiendo el tiempo con el black fella. sí. Sí. Pero la lealtad por encima de todo. Claro, claro. Era una lealtad forzada al principio, era su único cliente. Él hasta lo hacía de mala gana. Me acuerdo yo una escena que él se va de viaje. Pero se mala gana quién. Jerry Maguire. Al principio. Es que no era fácil de bregar con ese No, tipo. con ese loco. ¿Tú sabes lo que No, un tipo no, te no, ponga no. a vocear Show Me the Money? ¿Eh? No, Show no. Me the Money, que me hay que ensalzarme y brincarme. Y después de brincar, dice, Fresia, tú sigues siendo mi agente. ¡Pa! Y al final, si tú me corrías, no es I'm going to Disney World. No sale eso. No, al final de la película, Pero hay algo con él logra un contrato. no, quizás sale cuando Tidwell hace la jugada para ganar el juego. Ahí hay algo. Quizás es posible. Lo que sí que la película termina con el hijo, ya vamos a decir, el hijo adoptivo de Tom Cruise, Sí. de Jerry, que resulta tener un brazo prodigio Sí, de pelota. verdad que sí. Y de una vez, Filmamos al hombre. exacto. Vamos a ver, entonces, aquí vamos a dar un brinco diametralmente opuesto. Mamma mía. Jorge Mira. García, ¿a ti te gusta Mamma Mía? A mí no me gusta, a mí me encanta Mamma mía. Y mira, Ustedes están oyendo primicias, aquí en este capítulo saben todo. que yo odio los musicales, pero hay dos o tres, si le podemos llamar, que me gustan muchísimo. Uno es de Tom Cruise, el Rock of Ages, Ujú. que para mí es el mejor musical que se ha hecho. Y Mamma Mía 1 y 2, ya. Ujú. Primero porque me encanta ABBA, Ujú. musicalmente hablando. Segundo, la escenografía. La historia es romántica, pero da risa. O sea, Sí. Sí, es una comedia. Es una comedia más comedia que romance, ¿no? Perdón. Y vestuario, Sí. elenco, Las actuaciones. todo, viejo. Y viejo, escuchar a Dios mío, Meryl Streep. no. A Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, que es un tipo que a mí, yo lo tengo allá arriba, destrozar en el mal sentido de la palabra, Claro. eso es de agua. Claro. Y yo, Dios mío, el tipo la Claro. va a hablar, la Claro. canción. Pero esa es un tolete de película de inicio a fin. Es un tolete de película. Obviamente los tipos están compitiendo por la dama, ¿no? Siendo generoso. Pero nunca hay esa mala onda. Evidentemente no es una cosa que a uno le cabe en la cabeza, pero ellos se logran llegar a un acuerdo razonable por la salud emocional de Bueno, es la historia de la obra de teatro, o sea. Sí, pero nada, entretenimiento y la verdad que es un musical. Y el lado la mejoran, en mi opinión, también, en el sentido de que meten a Cher y a Andy García. Correcto. Entonces, esa escena de cuando cantan Fernando Todo con Andy García se mejora. subió a nivel, ¿verdad? Se mejora. Le inyectaron 500 de testosterona a Mamma Mía con Andy García. Correcto. Qué maldito flow y esa escena, viejo. O sea, porque por más que sea Cher, te guste o no te guste su música, ese tipo canta. Claro. O sea, olvídate, no tiene fallo la película. Es un musical, evidentemente. Yo entiendo que no a todo el mundo le gusta un musical, pero es que esa película. Alex, yo fui con mi hija a ver la 2 al cine
y salimos cantando luego del Sí, cine. yo te lo o sea, creo. Mira, pero yo te voy a poner un ejemplo. Cuando a mí hay un momento en las miles de veces que yo he ido al cine en mi vida. Hay un momento que a mí nunca se me va a olvidar, que fue cuando yo vi por primera vez Dancing Queen sí. en Mamma Mía, Ujú. con la coreografía de cuando Meryl Streep ya, su personaje, no me acuerdo el nombre, ya se libera y dice, Dame ya, yo sé, yo Sí. misma. Y en ese pueblito de Grecia, ella caminando y el pueblo entero cayéndole atrás. Y la canción que es espectacular, porque que ABBA debe ser uno de los grupos más pero en la historia. O sea, Lo es. no, la película es No, flawless. y la música de ABBA, que la debo de mencionar porque es lo que está sonando casi todo el tiempo en la película, es atemporal. Sí, O sea, totalmente. la música de ABBA no se siente dated. Inclusive, por ejemplo, en los años 80, había un grupo que se llama Information Society, Sí. que hicieron y Erasure. Erasure tiene Eh, cover Mm. Take a Chance on Me y ellos tienen dos Eso covers. es. Ellos tienen varios, Sí, igual sí, que sí. Information Society, tienen covers de ABBA. Y curiosamente, que aunque sean versiones más modernas, sí se sienten que son de una generación puntual. ABBA es atemporal. ABBA es espectacular. Entonces, imagínate tú una película con buenas actrices, buenos actores, buen vestuario, Bien filmada. buena escenografía, bien filmada, con una buena historia y buena música. No hay veo cómo forma. puede fracasar. No hay forma. No es una película deep tampoco, No hay pero es buenísima, es buenísima. Muy bien. Muy bien. Cocktail. Tú sabes que antes wow, Cocktail. ¿No te Hol- gusta? No, yo amo Cocktail. No, pues ya me asusté. Lo que yo iba a decir, antes que se me olvidara, que yo vi la obra Rock of Ages, que ojalá que tú, si no la has visto, ojalá que tú tengas la oportunidad de No, verla. no la vi. O sea, nada más conozco la película. Y Jorge, la diferencia, a diferencia de que yo he visto Mamma Mía en Broadway, la película es mejor que la obra. Rock of Ages, la obra es mejor que la película. O sea que, Bueno, un pequeño paréntesis. puedo hacer una pequeña observación. De ahí, por ejemplo, en esa película se ve la grandeza de Tom Cruise. Porque y perdónenme por lo que voy a decir, pero a mí me gusta más como canta Tom Cruise. Por Son Sugar and Me, No, creo que él canta. él la canta. Bueno, dicho sea de paso, la banda de Def Leppard estaba ahí y ellos quedaron impresionados con lo bien que el tipo lo hace. Pero es la canción de Bon Jovi, Dead or Alive. Ah, Para mí, Tom Cruise la canta mejor. mejor que Bon Jovi. Sí, viejo. Sí. ¿Sabes algo? Y se tiró, el verdugo después, entonces tiene el atrevimiento de cantar I Wanna Know What Love Is, The Foreigner. ¿Tú sabes lo difícil que canta esa canción? Tú sabes que yo voy a revisitar esa película porque yo nada más la he visto una sola vez. Stacy Jack. Sí, Stacey Jacks. Coño, que Tom Cruise la destrozó esa película. Y el actor es el mismo que hizo después de Luis Miguel. Claro, el jovencito. El jovencito. Correcto. Y la muchacha es una rubita, que es la misma rubita de Footloose, que es lindísima. No, pero es que el gravitas del personaje de Stacy Jacks, obviamente en manos de Tom Cruise, es tan... Tírate la obra. Si no, lo voy a chequear. Pero el gravitas de ese tipo en esa película, o sea, todo el mundo que hizo un buen papel, porque nadie actuó mal, y ese tipo, el de la serie Luis Miguel, canta de una manera espectacular. Pero olvídate de eso. Mira, y antes de pasar a Cocktail, ¿a ti no te gusta Chris? Si tú supieras que no mucho. Ok. No soy muy de musicales. No, por eso te pregunto, porque Gris es un musical y Gris es universalmente amada. Sí. Son pocos las personas como tú que
Yo soy un tipo que ¿Tú sabes qué? Quizá injusto, quizá debería darle un... yo soy fan con F mayúscula de Grease. Quizá debería darle una O sea, oportunidad de nuevo, porque quizá esas cosas pasan cuando tú tienes a tu mamá y a tu hermana y tú estás en una edad de Transformers, G.I. Joe, rebeldía Sí. y eso, y quizá... Y Grease, es más, apúntalo, tíratela esta semana. Grease tiene muchísimos mensajes oscuros y de adultos que uno no se daba cuenta de. Lo voy a O sea, chequear. ahí hablan de drogadicción, de aborto, de violación. Hay muchísimos temas, Subliminalmente. subliminalmente te toca esa. Bueno, lo del aborto no es subliminal, es literal. A Rizzo le están pidiendo que tenga un aborto. Pero tíratela. Sí, Durísima, lo voy a durísima. chequear. Lo voy a chequear. Loco, Cocktail. Antes que tú hables de Cocktail, yo te voy a hacer una historia de Cocktail. En el año 86, Tom Cruise se convirtió en mi ídolo con Top Gun. O sea, ya ese hombre no podía hacer. Después de Top Gun, después de Maverick, Tom Cruise no podía hacer nada mal. Y al otro año, él te hace Cocktail. ¿Cuándo fue Risky Business? 83. Fue antes. 83. Él hace Risky Toda Business. esta película. Película. Bueno, estaba hablando hoy. Yo estaba hoy con una persona que es coleccionista de carro Porsche. El 928. Y le digo yo, entonces él está hablando de Porsche nuevo. Él tiene viejo, pero él está hablando de lo nuevo. Le digo yo, mi sueño, en vez de tener un Porsche nuevo, yo quisiera tener un Porsche viejo, específicamente el 928 de Risky Business. Y el tipo me dijo, yo lo tengo y me enseñó una foto. Qué feeling, viejo. Maldito feeling. Maldito feeling. Pero entonces, lo que te quería decir, cuando sale Cocktail, mi introducción a Cocktail es muy extraño porque aunque yo era fan de Tom Cruise, yo no estaba consciente de que esa película había salido. Y yo conozco esa película es por Kokomo, claro. de Beach Boys, que es una de mis canciones favoritas. Me atrevo a debatir que esa es la canción para película más ápera que se ha hecho y que no hay una canción que encaje mejor con una película que esa. Punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y a mí me pasó lo mismo. Yo conozco la película por Kokomo. Claro que sí. Que en el video sale John Stamos. Con los Beach Boys. Con los Beach Boys tocando atrás. Sí. Toda esta película. Porque Brian Wilson está Toda esta canción. loquísimo en esa película. Bueno, Esa canción. la película, imagínate tú, un Tom Cruise en prime, physique, ¿no? Un tipo atractivo, con habilidades excepcionales de bartender, haciendo 700,000 malabares. O sea, yo me pasé de ahí para adelante el resto de mi vida decepcionado de que a mí nadie me hacía un trago más de ahí, ¿no? Trabajando en TGI Fridays. Yo quería ver. Oye, que irónicamente el tipo era trabajar en Fridays. En Friday era. Y evidentemente, óyeme, un tipo, el joven, evidentemente, bartender, un sex appeal, en una cultura más avanzada que esta, evidentemente tú sabes lo que todo el mundo se puede imaginar, claro, agregado a eso. Claro. Para entonces luego conocer al cromazo. O sea, para hacerlo más amplio todavía, entonces, el tipo de una isla en la Bahama. En la Bahama. Y conoce. Porque él quería. Cocktails and Dreams era que él quería. Sí, yo no quiero contarle esta película. Ustedes tienen que ver. Si no han visto Cocktail, tienen que verla. Pero él tenía el sueño, porque él siempre. Acuérdate que él va a Nueva York a estudiar en la universidad. Bueno, claro. Porque él tenía muchos sueños de. Era el prototipo de las películas de los 80, donde el gol era material. O sea, sí, el tipo quería ser millonario, el tipo quería trabajar en Wall Street, el tipo quería hacer business. Él leía mucha literatura de cómo mejorarse en la finanza. Y a él se le ocurre la idea de poner un bar con su socio. Cocktails and Dreams. Cocktails and Dreams. Y no me acuerdo por qué él le propone hacerlo en las Bahamas. Porque acuérdate que él abre el póster de las Bahamas, tanto en Nueva York. Lo que pasa es que ellos lo iban muy bien. Sí, claro. Tanto en la parte económica, porque él estaba ahorrando como para esos fines, y en la parte sentimental también le iba bastante bien a los dos. Claro. Pero el otro siempre era Murphy's Law. Porque él se llamaba Murphy.
sí, siempre tenía un aspecto o una filosofía pesimista ante la vida, y él era que le decía que estudiar no era evidentemente necesario. Y él era muy cínico también. Era, claro, pesimista. Pesimista, cínico. Y luego entonces el tipo brinca a una idílica isla se aparece este cromazo en su vida, imagínate tú. Qué linda era Elizabeth Shue, ¿eh? Perfecta vida. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Perfecto. Wow. Entonces, Va a poner una fotico en Elizabeth Shue también. sumamente entretenida. Quizá no da detalles, pero lo que pasa con su socio y él y todas esas cosas que al final te dan ese mensaje que tú mencionas de que lo material no era necesariamente todo. Ese es el mensaje de la película, incluso, y esto no es un spoiler, bueno, sí, esto sería un spoiler contar esto, pero Tom Cruise está obsesionado con ser rico y él se da cuenta que la felicidad no estaba necesariamente ahí. Estaba en Elizabeth Shue y vivía en una isla burlado. Exactamente. Así cualquiera se olvida. Exactamente. De vivir en Manhattan pasando lucha. Exactamente. Al final de la película, bueno, no se la contemos, pero él renuncia de muchas cosas y al final él queda contento con su sueño original, vamos a llamarlo así. Pero no sin recibir un choque fuerte. Claro. Muy fuerte, que es lo que yo entiendo que a él lo sacude del todo. Hablando de cromo, Murphy se casa con nada más y nada menos que en la película con Kelly Lynch, que sale casi desnuda en la playa de las Bahamas. Que es una escena muy cool de la película, que la primera vez que se reencuentran ellos después de muchos años, está Murphy solo en la barra y ahí se reencuentra con Tom Cruise. Y él le dice, no, que yo me casé, soy un hombre nuevo, me enamoré, que sí o qué. Y le dice a Tom Cruise, ¿con quién te casaste? Y dice él, con esa. Y señala a este espectáculo que está siendo abordada por muchísimos hombres jóvenes, hermosos, musculosos. Sí. Y el tipo le dice, Tom Cruise le dice, tú estás loco, ¿de qué tú hablas? Flanagan se llamaba Tom Cruise. Y Flanagan le dice, tú estás loco. Y viene la tipa y le da un beso francés. Sí. Oye, la película es buenísima, Y es son de estas películas, porque a mí me encanta, en la historia del cine, tú ves una película de los años 20, de los 30, de los 40, o sea, tú vas pasando por las décadas, y es como una ventanita a ese momento en la historia. Y Cocktail es una ventanita a un momento de la historia. O sea, es una película que se ve. Es una película que se ve muy de los 80. Sí. Y me encanta. Sin embargo, tiene el aspecto del el viejo diablo, con su experiencia, ya evidentemente de un temperamento más estable, más cínico, menos soñador. Claro. Pero no menos interesante tampoco, ¿verdad? Su punto de vista. A mí me encanta la película. Y Kokomo, lo dije ahorita, Kokomo es de mis canciones favoritas. Y yo la tengo en repetición constante en mi carro. O sea, me encanta. Yo amo esa canción. Y Kokomo son de las canciones, Jorge, que a mí me cambian mi estado de ánimo. A mí también. O sea, cuando yo estoy medio depre, down o desanimado, sí. yo pongo Kokomo y yo me... Es que yo no creo que pueda haber una gente que diga que no le gusta esa canción. Tú sabes que te voy a mandar el link. Yo sigo una cuenta en YouTube aperísima de un crítico de música que él como que recuenta las historias de las canciones. Y los puristas, los que son fan de los Beach Boys, odian esa canción. ¿Cómo va a ser? Claro, porque esa canción no porque fue muy popular. Porque fue muy comercial. No se parece al sound de los Beach Boys. No, es un poquitico más refinada.
mucho más saxo. Pero a mí me encanta. ¿verdad? Pero ven acá. Pero comercial no lo que pasa, yo entiendo, el purista es celoso y quiere sentirse que pertenece a un grupo selecto y que solo No, y que, nosotros. no, y que Brian Wilson, que es el líder Sí, de sí, los sí. Beach Boys, estaba demasiado totado en esa época. Y él no se involucró en nada de la producción de esa canción. Ya. Ni le escribió, ni está en la grabación en estudio, ni obviamente está en el video tampoco. Entonces, para los puristas es como una canción de los Beatles sin John Lennon. ¿Tú entiendes? Entonces, Es muy buena. nada. Yo lo siento, No, pero es excelente. es muy buena y con esa película va espectacularmente. O con un giro un poco diferente. The Curious Case of Benjamin Button. Jorge, ¿tú estás bateando? ¿Es una de las canciones? No, me gusta el listado tuyo está duro. Digo, esa película, perdón. A mí me encanta esa película. Ahí de nuevo volvemos con un Brad Pitt que ya para mí hace rato se había reivindicado. Que yo como mencioné ahorita, yo le cogí como que yo tenía una mala imagen de él por Interview with the Vampire. Como que no me gusta mucho. Pero obviamente el tipo está requete probado. Pero en esa película donde nace de manera invertida, nace viejo y frágil y va entonces tornándose más joven a medida que va pasando el tiempo. De hecho, da bastante risa porque hay escenas cuando él se va en el barco pescador, aunque él tiene su físico de un hombre de qué sé yo, 80 años, era un adolescente. Fuertísimo. Y con curiosidad de conocer una mujer y entonces Correcto. lo llevan a su primer Idilio. esa situación da bastante curiosidad y da risa. O sea, ve aquel cuerpo de un hombre de 80 años con el brillo del que no ha vivido, de Sí. la inmadurez, ¿no? Y luego entonces encontrar ese amor que era imposible, obviamente. Con Kate Blanchett. Kate Blanchett. Que él la conoce niña y Sí. después Sí, en el mismo lugar, ¿no? boarding house. El mismo orfelinato. No, eso era una casa de esta, como un bed and breakfast que Era un bed and breakfast. sí que Correcto. Pero al final era imposible. esa película es genial. Esa película es dirigida por Fincher, por David Fincher, que es un maestro. Y creo que la novela de Truman Capote, estoy casi seguro, que le da todavía un peldaño más para arriba. Chequea Mira, eso. al final, The Curious Case of Benjamin Button, si es de Truman Capote. Que al final todo sí. al final, joven o viejo, o sea, el proceso natural de la vida, que tú llegas al final, si tienes la bendición de llegar viejo, o llega en este caso a viejo con cuerpito de recién nacido, eres igual de vulnerable, ¿no? Sí. Y de que necesidad de atención y al final en lo tuvo eso, Sí. en aquella pareja, ¿no? Que quiso apostar a eso de... Pero esa película es muy melancólica, muy triste esa película. muy triste. ¿no? Scott Fitzgerald. F. Scott Fitzgerald. Sí, no era Truman Capote. Es todavía mejor escritor. F. Pero- Scott Fitzgerald, que es el de Great Gatsby. El de Great Gatsby, correcto. Pero brillante película, es un poco más hacia lo melancólico, triste, pero no deja de tener su Sí. picardía y su humor Peliculón. en su momento dado. Amerita o fomenta que la reflexión, ¿no? Por lo menos para mí. Un peliculón. Yo esa película la vi varias veces en el cine, me acuerdo, porque me gustó muchísimo. Después la compré en DVD, creo que me la regalaron en DVD fue. Y un peliculón, Jorge, peliculón. De verdad, muy, muy merecida estar ahí. ¿Cuál es la próxima? Porque yo tengo 3, pero la voy a dejar de último. Bueno, y aquí estaba As Good As It Gets, pero esa era mi 10ª.
Y esa la hablamos ya. Ya la verdad. Ya. Bueno, pues entonces, yo te voy a decir tres. La dieran When Harry Met Sally, Meet Joe Black, What Women Want, Failure to Launch. Failure to Yo Launch. sabía que faltaba uno. ¿Verdad que a ti te gusta mucho eso? Ahí tú y yo estamos... En desacuerdo. es que... háblame de Failure to Launch. Lo que pasa es, Ale, que de todas películas tú, de este listado, en todas esas tú encuentras algo con el que tú te identificas. Porque, por ejemplo, lo que da risa en la Failure to Launch es, primero, tú como papá ya le puedes entender el ángulo a los viejos que querían que los tigres ya, que se fueran. Se fueron. Desde el lado de él, yo me río, porque cuando yo vivía con mi papá y mi mamá, tú eres un príncipe líder. Mi hermano, yo no me quería ir. ¿eh? Pero fíjense que yo hice una depresión terrible, ¿no? O sea, relajando, o sea, en el sentido, yo empecé a decir, wow, man, qué bien era todo, o sea, toda esa comodidad, entonces te da risa, ya yo no estaba en mi casa cuando esa película salió. Claro. Esa es con Sarah Jessica Parker, que ella en lo personal no es Matthew McConaughey. Yo la vi más por él, que me gusta el carisma que él tiene. El libro de él, si tú no lo has leído, Green Lights, te lo recomiendo al 1000%. De hecho, ese libro yo lo recomiendo a todo el mundo. Tú que eres fan de él, tírate la última, no la he visto, pero seguro está en el crack. Se llama The Lost Bus. Es una historia real. Él se monta en un bus en uno de los fuegos estos extremos de Los Ángeles. Ajá. A rescatar a su niña, a sus hijos. Un grupo de preschooler que está atrapado en un preschool que el fuego se lo va a llevar Está fuerte esa. Sí. Pero la voy a chequear. Él tiene muchas películas buenas, pero bueno. Actorazo. Nada más tengo que hablarte de True Detective, de la serie. Óyeme, eso me traumatizó, viejo. No, de verdad, esa vaina a mí me traumatizó. Esa es... Bueno, nosotros que vivimos hablando de series y nos estamos desviando un poquito del tema. Para muchos entendidos en la materia, esa es la temporada 1. Esa es la mejor serie en la historia de la televisión. No, pero eso no es para todo el mundo, viejo. Eso pero por supuesto que es demasiado. Yo suelo migrar hacia un cine más ligero, viejo. O sea, que me pone a reflexionar, pero que no me traumatice, man. Vean True Detective y Jorge le va a conseguir después un descuento en la visita psiquiátrica. Mira, en Failure to Launch hay varios aspectos que es la parte que me hace recordar mi pasado, me hace también añorar mis tiempos con mi viejo, mi vieja, y agradecido hacia con ellos. Sí. Me río también porque evidentemente uno se identifica con alguna cosa. O sea, el tipo era un príncipe, el tipo vive, me parece que era en Seattle o en Yo la vi una vez, yo no me acuerdo. era en una zona costera. Pero a mí me da la impresión que esa película, me parece que yo la confundo con otra que él hizo con ella misma. No, que la hizo con la otra, con Kate Hudson. Kate Hudson, no. Que como en el mar. Es un publicista. Entonces, bueno, ellos van en esa van a Boston. En Failure to Launch, que ellos se van a jugar bullshit. No. Ellos se montan en un bote y están buscando como un tesoro, una vaina. No, en Failure to Launch él tiene una edad relativamente avanzada. Sí, y los padres quieren salir y contratan los servicios de la famosa Jessica Parker que después hubo una versión reciente con la misma trama, no me acuerdo el nombre, que es con bueno, que el papá de Matthew Broderick, no me acuerdo la mamá, de un chamaquito joven, de algunos 18 años, y contratan a... Dios mío, la que hace de Mystique. Jennifer Lawrence. Buenísima está Jennifer Lawrence. Y Jennifer Lawrence para seducir al chamaquito y prácticamente lo viola. Pero versión 2025, ¿verdad? Pero bueno, nada, o sea, yo me identifico muchísimo con la película. El tipo tiene un Porsche perísimo, tenía deportivo también, mucho prospecto, antes de cualquier respiro mal tú terminabas con la tipa, o sea, era más que nada, tú estabas muy feliz, ya tú eras profesional y todo, tú estabas muy feliz gravitando en tú tenías tu vida resuelta. Por eso que me da tanta risa. Claro. Hasta que entonces los papás le dan un empujoncito al tipo y bueno, y entonces el papá, más risa me da a mí porque
No, yo me acuerdo de hablar con mis hermanos y decir, ¿qué estarán haciendo los viejos de nosotros solos? Claro. Ahora, ¿en qué estarán esos? Y hay una escena que el tipo llega sin avisar y encuentra al papá pintando la habitación, la que era habitación de él, totalmente desnudo. Ya. Entonces, es bastante, es una película ligera, no es nada profundo ni nada, pero da bastante risa. Y, Sí. No, y al final del día es tu lista y son las películas que a ti te... y él es un actor, él es un tipo light. No, pero ya él fue... No, ya él... Ha sido comprobado que él es un muy buen actor. Sí, Incluso- pero que es un tipo con un aura, no quiero decir Zen. aura porque parece Zen. como un tree hugger, pero él es un tipo como... Él es zen. Esa escena donde él se volvió famoso en Dazed and Confused, que dice, alright. Right. Él es así, viejo. Sí, O sea, en el libro de él, por eso les recomiendo a todo el mundo que lea el libro de él. Tú viste Dazed and Confused, ¿no? Claro que sí. No una, no, como 800 veces. Yo la tengo en versión de Criterion Collection, de lo que me gusta esa película. Pero ese tipo, salvo algunos momentos poco tristes que hay en el libro de él, tú captas que él es eso. Él es así. Él Lo voy es- a leer. vale la pena, no va a perder tu Lo voy tiempo. a leer. Inclusive, ese libro, a mí, cuando lo leí, me sacudió, en el buen sentido de la palabra, a querer hacer más cosas en la vida. Ah, pues lo voy a leer. Lo voy a leer. Yo, bueno, Jorge, excelente listado. Concuerdo contigo 9 de 10. Está bien. Yo esa última no la hubiera puesto. le pegó, y no le pegó. quizá, ¿tú sabes cuál yo hubiera puesto de la misma época? Yo hubiera puesto quizás Harold Sagai in 10 Days, Que del mismo. que es del mismo, pero con Kate Hudson, que tiene una trama un chin más cómica que es como Sí, un artículo. los turn-off de los hombres. No, pero esa también me encanta. Sí. Yo la tengo, o sea, entre mis preferidas, pero me limité a poner una sola de él. Sí, claro. Pero es un tolete de película también, da muchísima risa. Yo quiero aportar 4 películas que yo creo que son emblemáticas de lo que es el concepto del chick flick o del romantic comedy. Perdona, pero ahora que tú mencionas Kate Hudson, hay una de Kurt Russell con Goldie Hawn. Ah, sí, Overboard. Eso Es un tolete de película. Es un película. Y es una comedia romántica perísima que también te demuestra que tiene un mensaje muy similar a Cocktail de que Goldie Hawn se da cuenta que el dinero no es todo. Y ella era multimillonaria y al final prefiere quedarse en olla con el carpintero. Con el carpintero, Que ella sí. trató malísimo. Y sus 3 hijos adoptivos. Así es. Pues entonces, mira, tenemos que incluir, hablando un chin de historia, tenemos que incluir la santa trilogía de comedia romántica de Audrey Hepburn, la que es considerada, críticamente hablando, la que es considerada el mejor romantic comedy en la historia, que es Roman Holiday. Roman Holiday se trata de una princesa de una monarquía europea que durante un día en Roma se hace pasar por una muchacha común y corriente y se enamora de, creo que era Gregory Peck, el actor. El actor. Es una película de Billy Wilder. Es una película bellísima. Siguiendo con Audrey Hepburn, le recomendamos Sabrina, la versión original de Sabrina, que es con Audrey Hepburn. El papel del el hermano mayor es Humphrey Bogart y el hermano menor es William Holden. Después hubo una versión muy buena del año 95 con Harrison Ford como el hermano grande. El hermano menor era Greg Kinnear, el mismo de As Good As It Gets. Y la actriz Julian Armond o Julian Mormon, una muchacha que está muy de moda en los 90, que también se apagó. Pero la premisa es sumamente interesante. Es una familia muy adinerada de Nueva Inglaterra que son de estos tipo Kennedy, el compound en Hyannisport o en los Hamptons, que es inmenso, que la casa del servicio es más grande que cualquier casa de los cualquier-
Entonces, el butler, el tipo de confianza de la familia, su hija se cría con los muchachos y se convierte, y ella tiene su vida entera enamorada y su adolescencia entera enamorada del hermano menor de los dueños de la casa. La muchacha se va a estudiar a París y cuando vuelve Audrey Hepburn con todos los power, no dice quién es, y tanto el hermano mayor como el menor se enamoran de ella, y es la trama de la película. Y es una película romántica, lindísima, y tiene un mensaje muy bonito. Aparte que Audrey Hepburn era una mujer preciosa. Y hablando de Audrey Hepburn preciosa, porque las primeras dos que te dije son a blanco y negro. La tercera y la más emblemática de Hepburn, que es Breakfast at Tiffany's, esa es la película más famosa y más importante de la historia del cine. O sea, Hollywood Likely. Esa sí es de Truman Capote, 100% seguro. Y es la historia de una chica, ¿cómo lo digo? De una chica de vida alegre, que también se da cuenta que lo importante no es la fama ni el party, sino es conocer un buen muchacho y sentar familia. Pero la película es espectacular. Y una que te faltó, que me extraña que te faltó, es Sleepless in Seattle. Lo que pasa es que yo detesto a Tom Hanks. No lo detesto, pero... Pero ni a ti no te gusta el Tom Hanks ni el viejo. Saving Private Ryan, Apolo 13. No mucho. Pero yo estoy hablando de tolete de películas. Saving Private Ryan. No, yo sé que son toletes de películas. Y Apolo 13, Forrest Gump. Forrest Gump. Yo amo Forrest Gump. No hay cómo, porque es que demasiado... es too much esa película. Son películas que tú velas muchas veces para tú entender, porque hay mucha crítica social, demasiadas cosas pasando a la vez. Para mí ese es un mejor papel, sin duda. Forrest Gump. Sí. Creo que Filadelfia es mejor. Que donde él hace del sidoso, pero me expresé mal. La persona con VIH. La persona con VIH. Lo que pasa es que tú sabes, Ale, que muchas veces algo a ti te puede gustar mucho y en la forma en que te lo presenten o en el momento que te lo presenten, quizás tú no estás preparado para eso. Correcto. Y siendo nieto de un médico y cosas, tú sabes que con el tema del VIH había mucho desconocimiento y quizás yo no le di una oportunidad a la película y por el repudio que yo le tenía o el temor que le tenía a ese tema, hoy en día quizás lo veo un poco diferente y le voy a dar otra oportunidad. Pero tú sabes, perdón que te interrumpa, tú sabes que la película, tienes que verla de nuevo porque la película realmente... Sí, la voy a ver otra vez. Realmente la película te presenta como primicia, como trama inicial. El teaser es que esta es una película del rechazo del hombre que tiene VIH, pero realmente es rechazo del homosexual. Y te van explicando cómo realmente a él lo están afuereando no por ser HIV positive, sino por ser homosexual. Bueno, pero yo te lo digo en el contexto mío, o sea, de que, por ejemplo, un muchachito empieza a sonar el tema del VIH, yo quizá mi mamá, como me hablaban a uno, me pusieron como un poco como que ese no era un tema que a mí... Era una sentencia de muerte en esa época. Sí, claro. Y era un tema que yo le tenía, tú sabes, como un rechazo innato, porque a un niño de 11 años le están hablando de esa vaina, tú sabes, y quizás yo no le di una oportunidad justa a la película. ¿A Sleepless in Seattle o a Filadelfia? A Filadelfia. No, Sleepless in Seattle yo la vi, pero You've Got Mail también me parece un knock-off de Sleepless in Seattle. Como que estábamos muy bombardeados en aquel momento, porque si bien es cierto que me gustan los chick flicks, no me gustan todas. Claro. Gwyneth Paltrow tiene una... Yo no te voy a ver Notebook, eso no va a pasar. Notebook, tú sabes que Notebook es una de las películas. Si tú haces una encuesta que se ha hecho, si tú haces una encuesta de todas las mujeres que tú conoces, top 5, estadísticamente hablando, va a salir de Notebook. ¿Que le gusta? Para la mujer. Bueno, pero que si tú tienes, por ejemplo, un péndulo, ¿verdad? Me parece una... como tú mencionaste ahorita... De Notebook es horrible, y el mensaje es horripilante. Pero tú ahorita mencionaste, por ejemplo... Yo a mi hija no quisiera que cogiera el mensaje de The Notebook, por ejemplo. Claro.
What Women Want, que tú la mencionaste ahorita. Tú dijiste, óyeme, pero le da un ching a todo el mundo. Jerry Maguire también. O Sí. sea, Notebook es demasiado The Notebook heterogénica. es 99.9% para la mujer. Pero- Ahí los hombres no encuentran nada. No. Y aunque a mí yo disfruto un chick flick y eso, o sea, sin duda alguna, y te puedo seguir enumerando varias más. Siempre tienen sus picardías y sus Claro. cositas de por medio y como que son en su gran mayoría ligeras. Películas ligeras para pasarla bien y reírte. Y aunque algunas como algunas que leí aquí sí someten a la reflexión, porque yo vuelvo y cito, Joe Black. Viejo, Joe Black para mí es lo máximo. La muerte, viejo, pero ven Sí, acá. sí. ¿Quién no piensa en la muerte o en la pérdida de un ser querido? Y bueno, yo sé que tu padre fue un roble, ¿entiendes? Entonces el mío también. Entonces eso le da otro matiz a esa película. Te menciono Sleepless porque sí, Sleepless tiene la característica de haber captado el zeitgeist de la época. O sea, en el año 93, cuando sale Sleepless in Seattle, se convierte en la película más popular del año. No es la más taquillera, pero sí es la más popular. Porque era la que más la gente hablaba, el water cooler, la cosa, se convirtió en el date movie. Y la trama era la película, ahora no me acuerdo bien, pero la película era un homage a una película clásica de los años 50 que los lovers se encontraban en el top of the Empire State Building. Sí. Esa es una película de los 50, no me acuerdo el nombre ahora. Porque esto es en vivo, señores, esto no es practicado. Y Sleepless in Seattle hace eso también. Pero la película es bellísima. Seattle estaba de moda en esa época porque era como la ciudad cool. El grunge, viejo. El grunge. Acababa de nacer El grunge. Nirvana estaba en su primero Pearl indicio. Jam, Pearl Jam, Savage Garden. Pero a mí Sleepless me gusta muchísimo. Tiene esta muchacha antes de tóxica, Rosie O'Donnell. Detesto. Sí, no, ella hoy en día es detestable, pero es una época mucho más. Y el mismo Tom Hanks, que era uno de mis ídolos del cine, fue un santo que se me cayó, porque también Tom Hanks se ha radicalizado de una manera. Tom Hanks, no es que siempre tuvo esa impresión a mí, pero Big, yo amo Big. Sí. Y es Tom Hanks, evidentemente, pero después Tom Hanks. Una actuación brillante. Tolete. O sea, el tipo cuando él tiene 13 en un cuerpo de 30 y pico. Lo hace bien, no hay que verlo tocando el piano y jugando con los juguetes y brincar. O sea, cuando él se lleva ese carromazo de mujeres en su apartamento y lo que se ponen es a brincar en el jumping vaina esa, el trampolín. El trampolín. Sí. Tú dices genial, viejo. O sea, Sí. y el otro pana volviéndose loco. Sí. Y el otro pana que siempre era el malo de la película, que él es el papá de Kevin en Home Alone. Es él. Correcto. Sí, exacto. Jorge, Bueno, yo de verdad que te doy las gracias, mi hermano. gracias por invitarme, hermano. ¿Qué capítulo más, pero? Yo lo disfruté mucho. O sea, no hay nada, te voy a ser muy honesto, hermano. No hay nada que me traiga más placer que yo pasarme. ¿Cuántas horas llevamos? 2. Yo pasarme 2 2 horas. horas. 2 horas hablando de cine, viejo. Hablando de películas, hablando de lo que nos gusta. O sea que de verdad, muchísimas gracias por Gracias brindarme por invitarme, estas hermano. 2 horas. A mí un placer. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Le damos las gracias a nuestros patrocinadores, AFP Reservas, Tablehood y Yarjur HVAC. Y nada, nos vemos para la próxima. Le damos las gracias de nuevo al doctor Jorge García, amante de los chick flicks. Y nos vemos para la próxima. Chao.